Bienvenidos a Resurrección y Vida. Este es un canal destinado a hablar de las cosas de Dios a la luz de la Biblia, a la luz de su palabra. Soy Juan Alberto Usechi, siervo de Jesucristo, ingeniero mecánico y licenciado en teología. Hoy vamos a hablar del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Ese arrebatamiento no ocurrirá antes del año 2025. Estamos en pleno 2020 y ese arrebatamiento no ocurrirá sino después del año 2025. Nadie sabe el día ni la hora. Me baso en las Escrituras, en lo que dijo Jesucristo, lo que dijo el apóstol Pablo y lo que dijo el apóstol Juan en el Apocalipsis. En el Monte de los Olivos, el Señor Jesucristo le dijo, eso está en el capítulo 24 de Mateo, les dijo que habrá una gran tribulación como no la ha habido ni la habrá, y que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. O sea que los escogidos van a estar o vamos a estar en la gran tribulación. Les continúa diciendo que después de aquella gran tribulación, inmediatamente después de aquella gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea que va a haber una oscuridad terrible, completa en la tierra. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, con poder y gran gloria. Lo verán porque la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo va a iluminar a toda la tierra. Y enviará a sus ángeles a los cuatro vientos para buscar a sus escogidos. Uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Dos hombres estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Ese es el arrebatamiento. Entonces, ese arrebatamiento sucede inmediatamente después de aquella gran tribulación. ¿Verdad? E inmediatamente después de que el sol se oscurezca, de que haya tinieblas en toda la tierra. Y en ese mismo capítulo, en ese mismo sitio, en el Monte de los Olivos, el Señor les dice que será como los días de Noé y que será como en los días de Lot, que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. ¿Y cómo fue la venida de Dios? ¿Cómo fue en los días de Noé? No la venida de Dios, sino cómo fue en los días de Noé. ¿Verdad? Él dice que así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Verdad? En los días de Noé estaban comiendo, casándose, dándose en casamiento, sembrando, cultivando, ¿verdad? Hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, entrar en el arca, Noé, la entrada de Noé en el arca equivale al arrebatamiento. Vino el diluvio, es la destrucción, la ira de Dios. Entonces, será la venida del hombre como en los días de Noé, ¿verdad? Inmediatamente después del arrebatamiento vendrá la ira. Y como en los días de Lot, ¿verdad? Cuando Lot y su familia salieron de Sodoma, inmediatamente cayó fuego del cielo y destruyó Sodoma y Gomorra. Entonces, el Señor nos dice que será así, que inmediatamente después del arrebatamiento vendrá la ira de Dios, ¿verdad? Porque será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Esos dos sucesos ocurrieron el mismo día, Entonces, el arrebatamiento será así. El mismo día que ocurre el arrebatamiento, que ocurre el rapto de la iglesia, el mismo día empieza la ira de Dios con un gran terremoto que sacudirá a toda isla y a todo monte. Eso lo confirma el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses. En la primera les había dicho que nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, para reunirnos con el Señor en el aire. Ese es el arrebatamiento. Como la gente creía que eso iba a ser inminente, ya la llegada, entonces él le escribió en la segunda carta sobre la venida del Señor y nuestra reunión con Él, que nadie los engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se hará pasar por Dios, se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios.
inicuo, a quien el Señor destruirá con la espada de su boca y el resplandor de su venida. Ese inicuo, la destrucción del inicuo, la destrucción del anticristo es la ira de Dios, porque la destrucción del anticristo y su lanzamiento en el lago de fuego ocurre es en la ira de Dios. Entonces Pablo ahí confirma lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus apóstoles en el Monte de los Olivos, que inmediatamente después del rapto viene la ira de Dios. ¿Ya? Y en el Apocalipsis también el apóstol Juan lo confirma, porque cuando se abre el quinto sello, Juan dice, y abrió el quinto sello. ¿Quién lo abrió? Jesucristo. Jesucristo es el que abrió los sellos. Abrió el quinto sello. Vi las almas bajo el altar, las almas de los que habían muerto por causa del testimonio de Dios, por causa del testimonio que tenían y por la palabra de Dios. ¿Quiénes son esos? Los cristianos, ¿verdad? Que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no vengas nuestra muerte, nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dijo que descansase un poco de tiempo hasta que el número de sus hermanos y sus consiervos fueran muertos como ellos. ¿Ah? Y se le dieron unas vestiduras blancas. Entonces ahí observamos cuando se abre el quinto sello, ¿verdad? Porque primero los 4 primeros sellos, que son los 4 jinetes del Apocalipsis, es la gran tribulación. Es la gran tribulación. Los 4 primeros sellos. Se abre el quinto sello, entonces aparecen los que fueron muertos por el anticristo. Eran almas, o sea, no tenían todavía sus cuerpos celestiales, eran almas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el arrebatamiento no había ocurrido todavía, ¿ya? Porque si hubiera ocurrido el arrebatamiento, sus cuerpos hubieran resucitado y se hubieran ido en el arrebatamiento. O sea, el arrebatamiento todavía no había ocurrido, repito, no había ocurrido, ¿verdad? Porque si hubiera ocurrido el arrebatamiento, no fueran almas, sino que ellos se presentarían junto con todos los demás cuando aparezca la multitud vestida de ropas blancas. Y entonces están clamando venganza, o sea que la ira de Dios no ha empezado todavía, sino que se está ejecutando la persecución del anticristo, está la persecución del anticristo, está la gran tribulación en vivo, ejecutándose en ese momento, porque faltaban otros que iban a morir como ellos. Luego hay un espacio donde son sellados los 144.000 e inmediatamente después aparecen los cielos de improviso, de pronto, de repente, una multitud, millones y millones de personas que nadie podía contar. ¿Ya? Y uno de los ancianos le dijo a Juan, le dijo al apóstol Juan, ¿quiénes son estos? ¿De dónde han salido? O sea que el anciano los acababa de ver, no los había visto antes. O sea que acababan de llegar, en ese momento llegó esa multitud. Entonces Juan le dice, tú sabes quiénes son, tú sabes quiénes son. Entonces él le dijo, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. O sea, esa multitud enorme pasó por la gran tribulación. ¿Quiénes son los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero? Los cristianos. Entonces la iglesia va a estar en la gran tribulación, va a estar en la gran tribulación, ¿verdad? Es un consuelo saber que los que Jesucristo va a proteger en la gran tribulación no son 100.000 ni 200.000, sino millones y millones y millones y millones, una multitud tan grande que nadie la podía contar en el cielo. Entonces, se confirma por las palabras de Jesucristo, por las palabras del apóstol Juan en el Apocalipsis, por las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? En la primera y en la segunda de Tesalonicenses, que el arrebatamiento y la ira son juntos, uno después del otro. Primero el arrebatamiento, inmediatamente después la ira de Dios, empieza la ira de Dios. Porque cuando se abre el sexto sello, hay tinieblas en la tierra, como lo dijo Jesucristo, y viene un gran terremoto. Con ese gran terremoto del sexto sello empieza la ira de Dios, porque ahí mismo lo dice, en Apocalipsis 6, que los se esconden en las peñas, se esconden en las cuevas y dicen, escóndenos, peñas, del rostro de aquel que está sentado en el trono y del Cordero, porque su ira ha llegado. Ahí mismo se dice que empezó la ira. ¿Ah? Empezó la ira de Dios. Entonces esos dos sucesos están juntos. Entonces, como están esos dos sucesos juntos, eso que se dice de que el rapto es inminente, y se ha enseñado durante siglos que el rapto es inminente, eso no es así. Eso no es así, porque el rapto y la ira de Dios, el día del Señor, que es lo mismo que la ira de Dios, vienen juntos.
Y para la ira de Dios, para el día del Señor, en el Nuevo Testamento se establece en muchos sitios, en muchas partes, de que es necesario que se cumplan ciertos acontecimientos. Antes de 1948 era imposible que ocurriera el arrebatamiento, porque Israel no estaba aún en su tierra. Fue el 14 de mayo de 1948 cuando se fundó el Estado de Israel. Entonces, el rapto nunca ha sido inminente y actualmente tampoco es inminente. Ahora, ¿por qué digo que el arrebatamiento es después del año 2025? Porque el anticristo va a firmar un pacto de 7 años para proteger a Israel y con otros. Y él rompe el pacto a la mitad, a los 3 años y medio. Entonces, ese pacto no ha sido firmado todavía por el anticristo, pero en el momento que lo firme hay que contar para que se empiece la persecución 3 años y medio, porque la persecución empieza a los 3 años y medio cuando el anticristo rompe el pacto. 3 años y medio, ¿verdad? A eso hay que sumarle el tiempo que va a durar la persecución, que Jesucristo mismo la va a cortar. Y a eso, 3 años y medio, también hay que sumarle el tiempo que va a tardar el anticristo en manifestarse y en formar el imperio de 10 naciones. Entonces, por lo menos, podemos considerar que antes del 2025 Jesucristo no viene, porque el arrebatamiento y la ira de Dios, el arrebatamiento y el comienzo de la ira de Dios ocurren el mismo día. Entonces, antes del 2025 no ocurrirá el arrebatamiento. Todos queremos que ocurra inmediatamente. Ahora, tenemos que estar preparados, porque podemos partir con el Señor mucho antes. Podemos partir con el Señor hoy, o mañana, o dentro de un minuto. Uno no sabe la hora, Dios sí sabe la hora, ¿verdad? Dios sí sabe en qué momento vamos a partir. Entonces, de todas maneras, tenemos que estar preparados, porque nadie verá a Dios sin santidad. Y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces tenemos que estar preparados. Pero antes del 2025, el Señor no vendrá por su iglesia. Porque así mismo lo dijo Él. Lo creo porque lo dijo Jesucristo, porque lo dijo el apóstol Pablo y porque lo dijo el apóstol Juan, revelando palabras del Dios mismo. Quienes quieran recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, digan conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Bendito seas por siempre, Señor Jesucristo. Y si no te has suscrito a este canal, recuerda suscribirte y activar la campanita para que seas notificado cuando suba otro video.